Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a conversar sobre algo súper importante y es el tema del onboarding. ¿Qué es el onboarding? ¿Qué hay que hacer durante un onboarding? Y cómo precisamente esto te puede ayudar a que la experiencia del usuario sea mucho mejor cuando estás ofreciendo tus productos o servicios o tienes un software, como es mi caso, para que las personas puedan realmente sacar el mayor provecho. Y bueno, vamos a empezar primero con qué es un onboarding. Bueno, el onboarding es ese proceso de poder tener ese contacto inicial con el cliente para guiarlo a través de la plataforma, del servicio, del producto que tú le estás entregando. Yo te recomiendo que si ofreces un servicio o si tienes algún software as a service o algo así que requiera aprender ciertas cosas, que hagas siempre una llamada de onboarding. Y en esta llamada de onboarding, básicamente lo que le vas a explicar a la persona es cómo se utiliza la plataforma. En el caso de los servicios, le vas a explicar cómo es, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las tuyas, qué es lo que puedes esperar del servicio, cómo lo vas a hacer y cómo va a ser la entrega para que las personas puedan tener las expectativas claras y tú también puedas tener un proceso claro de cómo entregar el servicio. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a tener un onboarding. Adicionalmente, bueno, vamos a pasar ahora con el tema de cómo precisamente o qué colocar en el tema de onboarding. Bueno, el tema de onboarding, todo depende del tipo de negocio, el tipo de servicio que estés ofreciendo. Pero, en teoría, por lo menos te voy a hacer la explicación del software como yo tengo el proceso mío para que lo tengas más en contexto y después veo si te puedo dar un pequeño ejemplo con respecto a cómo yo lo hice con los servicios. Pero en este caso yo ofrezco un software as a service que se llama el DBA System, que está impulsado por Go High Level. Y en este caso, el tema del onboarding, yo lo que hice fue crear un entrenamiento que básicamente explico cada una de las partes que tiene el software para que las personas sepan en dónde está y qué puede hacer con ella. En esos videos cortos no entro en gran profundidad, sino como que son videos corticos que van relacionados a que sepan cómo usar cada paso de la herramienta, cada función de la herramienta de forma muy superficial, pero que les da precisamente la claridad de cómo usarlo o cómo pueden adaptar las funciones que correspondan a su negocio, ya que este software que yo vendo, como es un software as a service, tiene muchos servicios integrados como CRM, el tema de las automatizaciones, email marketing, sitios web, embudos de venta. Y eso al principio puede ser como abrumador. Entonces, la idea es que en ese entrenamiento la persona sepa qué es lo que puede hacer y guiarlo de forma correcta. Pero eso es parte del proceso de onboarding, porque eso no es lo que yo hago en la primera llamada, sino que esto es lo que está dentro del onboarding. Lo otro que yo te recomiendo colocar, y como yo lo hago, es tener ese paso a paso, ese checklist de qué es las cosas que debería hacer primero en función de la necesidad que tenga, en este caso, el dueño del negocio, para hacer el uso de ese servicio. Entonces, yo tengo un checklist en donde en esa primera llamada, yo sí lo que hago es decirle, mira, estas son las cosas que te recomiendo hacer desde el principio. Entre ellas, bueno, vas a ver una de las cosas que vas a hacer es ver el programa donde tienes toda para qué función y cómo puedes sacarle provecho. Lo otro, lo otro que hago durante esa primera llamada de onboarding es decirles que establezca primero cuáles son las prioridades en función de lo que él quiere obtener como resultado. Entonces, teniendo en cuenta eso, es como la persona va a poder sacar provecho de la herramienta. Adicionalmente, trato de que la llamada onboarding hace preguntas relacionadas a cuáles son sus metas, cuáles son qué es lo que quiere aplicar y muchas veces adapto
las respuestas siguientes del software en función de lo que tiene que hacer. Pero básicamente, si me toca hacerlo de forma general, una de las cosas que yo les hago durante esa primera llamada, que dura aproximadamente 45 minutos, es decirle, mira, así es como entras al software. Lo primero, cómo entra el software y cómo puede entrar a los entrenamientos del software. Eso es lo primerito que yo les digo que deben hacer. Después que ya les muestro dónde está el software, cómo acceder y cómo ver los entrenamientos, le hago las preguntas precisamente para saber qué es lo que es más prioritario para él en ese momento. Entonces, si es una persona que está empezando desde cero, bueno, por lo general, llevarlo, mira, aquí se hace la configuración de la empresa, aquí se hace la configuración del sitio web, si vamos a empezar con el sitio web, aquí se hacen las automatizaciones y aquí se hace el embudo de venta y el calendario. Entonces, básicamente les explico un poco más a profundidad durante esa llamada cómo hacerlo y, como yo te decía anteriormente, tienen los entrenamientos para hacerlo. ¿Qué otra cosa trato de preguntar en esa llamada de onboarding? Establecer como que las expectativas para que la persona sepa qué esperar tanto de la plataforma como del soporte, como de mí como coaching, en este caso que yo ofrezco dentro del programa una vez por semana. Tengo sesiones de preguntas y respuestas tipo coaching para que las personas puedan avanzar y logren alcanzar sus objetivos con la plataforma. Entonces le explico cómo es la dinámica de eso, qué días son, a qué horas son, qué pueden esperar en ese momento, cómo van a ser las clases, en tema tal de las clases. Y bueno, y le indico, por ejemplo, el success path que va a seguir para que pueda alcanzar el tema. Entonces, si tú haces esto, tendrás un sistema que básicamente puede moverse solo. Al principio yo te digo que esta llamada de onboarding la hagas tú uno a uno hasta que tengas una buena cantidad de personas que ya te permitan entender los patrones de qué es lo que necesita cada uno. Como en mi caso, ya yo lo que estoy haciendo es precisamente como la mayoría de las personas que empiezan en el servicio conmigo, ya sea como cliente o como emprendedor que quieren aprender todo el proceso, es precisamente entender cómo iniciar sesión y todo eso. Y ahorita lo que estoy planificando es las clases. Voy a grabar un video que va a ser de unos 20 minutos aproximadamente para indicarle precisamente a la persona después que compre cómo acceder a esto que te estoy diciendo, cómo hacer el tema. Va a ser básicamente un auto-onboarding. La idea es que vea ese video completo para que la persona sepa cómo entrar, cómo va a recibir el correo, cómo va a recibir cómo cambiar la contraseña, cómo en los links de acceso, todo, dejárselo ahí establecido para que la persona lo pueda hacer de forma sin depender de la llamada. Sin embargo, a mí me gusta el tema de la llamada y creo que la voy a seguir haciendo por un tiempo. Es porque, o sea, sí puedo entender cuáles son las metas reales que tiene la persona individualmente y me gusta tener ese contacto con las personas para ver si realmente la plataforma les va a ayudar, que por lo general es adaptable a muchos negocios, para no decir que a todos. Y, y bueno, lo que busco yo es precisamente entender como que cuál es la necesidad o los patrones de necesidades que tienen la mayoría de las personas para colocarlo en esas llamadas de onboarding. Y bueno, otra cosa que estuve hablando con un amigo que es súper importante es guiar a la persona a cómo configurar el tema del dominio y esas cositas, que esas son partes técnicas y yo soy partidario de colocarlos en un video específico para que la persona vea cómo se hacen ese tipo de cosas. Ya yo de hecho tengo algunos videos así, pero voy a tomar en cuenta esa sugerencia que me hicieron de explicarlo al principio, como que mira, esto es lo que tienes que hacer, dónde comprar el dominio, que ese tipo de cositas, para que la persona sepa y sepa cómo configurarla rápidamente desde el primer día y ya pueda ir avanzando. Que son cosas que quizás se complican cuando no tienes experiencia
con el tema de negocios digitales, dominios, sitios web, embudos de venta, etcétera. Entonces, bueno, básicamente para eso es lo que sirve un onboarding. Quiero saber en los comentarios qué te parece este episodio, si te ayudó en algo, cómo establecer precisamente ese proceso que puede ayudarte a ti a establecer mejor el servicio o las expectativas que la persona va a obtener de tu negocio. Y quiero escucharte, quiero leerte. Así que si te ha gustado este episodio, compártelo con aquella persona que le pueda funcionar. Creo que esto es algo que no se habla mucho por allí. Por eso quise traerlo a un episodio y que realmente es súper importante tener ese proceso de onboarding porque te ayuda a establecer esas expectativas, a entender las necesidades del cliente y adicionalmente a que tu servicio sea más fácil de entregar y que las personas vean el valor desde el principio. Si te ha gustado, como te digo, déjame un me gusta y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Bye.